Devam Narayanam Band Vrindavan Nivasinam Anantaguni Gunabhusita Koti Vatsalya Rupinam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. También a los pies del loto de mi Guru Sripad Bhakti Vedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Purani, a todos los Vaisnavas, Vaisnavis presentes, por favor, acepten mis reverencias, Dana Pranam, Hare Krishna, gracias por venir. Y continuamos con las clases de la etiqueta Vaisnava, Vaidhi Bhakti. Y en esta clase nos vamos a enfocar en el Nam Aparad sobre todo, y si nos da tiempo tocaremos el Seva Aparad, ¿no? Vimos en la clase anterior cómo abandonar el Nam Aparad y el Seva Aparad es de mucha importancia para que el Bhakta pueda progresar correctamente. Si no se abandonan estas ofensas, es imposible alcanzar bhakti, alcanzar prema, ¿no? Quedar libre de las anartas, etcétera, ¿no? Bueno, una cosa, Madhavi, no me veo, o sea, no me veo yo a mí mismo en la pantalla. Eso, no sé si tú podrás ahí controlar algo de eso. Bueno, eh, Nosotros sí lo en vemos. realidad todas, así, Sí, y sí. yo no me veo, ¿cómo? Creo que cuando habla, él no le permite verse porque está compartiendo pantalla. No, pero la semana pasada sí que, pues sí que podía. Ah, ok. No sé por qué. Ok, bueno, bueno, no pasa nada. Mm, un segundo, por favor. Bueno, continuamos, perdón, ¿eh? Bueno, entonces, como vemos, o sea, todas las ofensas eh, a las que nos vamos a referir, o sea, todas comparten digamos, el principio común, ¿no? De la falta de respeto. O sea, falta de respeto, falta de atención, falta de conciencia de la presencia de Bhagwan en la deidad, por ejemplo, de la presencia de Bhagwan en el Nam. Entonces, ese es en realidad el error común, ¿no? Nuestra falta de conciencia en, en Krishna, ¿no? Entonces, o sea, no se trata solo de observar reglas externas, sino más bien de cultivar, ¿no? Atención, actitud de servicio, humildad, limpieza, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Seva para es todo, digamos, son todas reglas para, digamos, regular nuestro comportamiento con la deidad, hacernos conscientes de la deidad, ¿no? La deidad es Bhagwan mismo, ¿no? Bueno, entonces, o sea, en realidad, o sea, Mahaprabhu da la solución, o sea, da en una sloka, da la solución a todos estos problemas. Sloka número 3 del Siksastaka,
súper importante, todo el mundo debería sabérsela, luego la vemos. Y digamos, es la solución de todas las soluciones, ¿no? La manera fácil digamos, resolver el problema. Bueno, continuamos. Bueno, como decía, ¿no? O sea, en la clase anterior dimos, o sea, varias partes del Bhakti y entre ellas esta, ¿no? O sea, abandonar todas las ofensas relacionadas con el Seva y el Nam, específicamente el Seva y el Nam, ¿no? Hay también 10 tipos de aparad, de ofensas que se cometen contra el Dham, o sea, contra el Dham, ya sea Brindavan, ya sea Mayapur, ya sea Puri, cualquier lugar sagrado eh, eh, en el que Bhagwan haya tenido sus lilas, ¿no? Que también en otra clase las podemos ver, ¿no? O sea, eso es muy importante a la hora de venir a Brindavan, por ejemplo, o Mayapur, qué comportamiento que uno debe respetar, ¿no? ¿No? Como dice la shloka, ¿no? O sea, no hay diferencia entre Bhagwan mismo, entre Krishna mismo y Vrindavan Dham, ¿no? Bueno, hay tres tipos de canto, ¿no? O sea, tres tipos de canto. O sea, uno es el Nama Parad, que es prácticamente el canto que todos hacemos. O sea, son 10 ofensas que cometemos constantemente mientras cantamos. Luego está el Namavas, que es, digamos, cuando las ofensas están ya casi erradicadas. O sea, ya no se cometen ofensas, pero se cometen quizás las más sutiles o muy poquitas, ¿no? Pero ya no es ya no es a grosso modo todas, ¿no? Casi se han eliminado, digamos, todas, ¿no? Y la tercera manera de cantar, la mejor, la más pura, es el Sudanam, ¿no? O sea, ya cuando no hay ofensas, ¿no? Y cuando el prema hacia Krishna, digamos, ya está despierto, ¿no? Cuando ya el bhakti es puro, el bhakti ya fluye en el corazón, ¿no? Entonces, claro, estas 10 ofensas van dirigidas a aquellos, ¿no? Como nosotros, que por desatención, por ignorancia, las cometemos, ¿no? Bueno, continuamos. Y encontré esta shloka, ¿no? En el Gita, muy importante. em, Krishna dice, has de saber que las personas que encuentran faltas en los demás y no siguen mis instrucciones son privadas de inteligencia, de verdadero conocimiento y fracasan en todos sus intentos para alcanzar la perfección espiritual. Entonces, aquí Krishna está ¿no? enseñando que el tema de ver faltas en los demás, criticar de una manera negativa, es un obstáculo bien grande en el Bhakti, ¿no? Y eso ocurre cuando no hay respeto. O sea, cuando no se respeta, uno negligentemente, ¿no? Critica a los demás por cualquier cosa, ¿no? Entonces, Gurudeva hablaba de tres Cs, ¿no? O sea, uno siempre debe respetar las tres Cs. La primera, no criticar. La segunda C, no, bueno, en inglés es not to complain, no quejarse. Y la tercera, o sea, nunca dejar de cantar, ¿no? O sea, con esas tres palabras, ¿no? Uno pisa seguro, ¿no? Bueno, entonces ahora ya vamos a ir específicamente con esas 10 ofensas que se comenten cuando cantamos el Mahamantra, ¿no? Bueno, ok. Bueno, sobre todo, o sea, hay que saber, o sea, que estas ofensas, ¿no? Como ya he dicho, son grandes obstáculos en el camino del Vayan, ¿no? Y uno debe esforzarse por abandonarlas, ¿no? O sea, sin abandonar estas ofensas, o sea, no hay posibilidad de avance. O sea, más bien, o sea, la caída está asegurada. O sea, eso no se puede dudar, ¿no?
Bueno, entonces la primera ofensa de todas es criticar a los bhaktas y a los santos, ¿no? Santos, a los sadhus, a los Vaisnavas, ¿no? Criticarles, ¿no? Entonces, no, la semana pasada hablábamos de una sloka, la sloka del Aparad, Ayusriam Yasvarman Lokam Asisevacha Hanti Srem Sisarmani Punso Mahat Atikraman. Cuando una persona comete ofensas contra un Mahabhagavat, contra un devoto puro, o sea, su longevidad, su belleza, su religión, su promoción a los planetas celestiales y las bendiciones que haya obtenido de sus superiores quedan destruidas. O sea, todo eso es el efecto de cometer una paradez. Es decir, toda la vida devocional, espiritual, queda destruida, ¿no? Entonces, hay seis tipos de Vaishnava Aparad, ¿no? Que ¿no? O sea, la primera es criticar a un Vaishnava, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ejemplos en las sastras como Chapal Gopal criticó a Yastakur y como resultado de eso le salió lepra, o sea, perdió las manos, perdió la nariz. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Criticar a un Vaisnava, ¿no? Llevar maldad contra un Vaisnava. También hay en las escrituras muchos ejemplos. Vemos como, por ejemplo, Duryodhana llevaba mucha maldad contra los Pandavas, como por ejemplo Chintamani, ¿no? Trató de desviar, ¿no? De hacer caer a Hayastakura, ¿no? Eh, Otra, no darle la bienvenida a un Vaisnava, ¿no? A un Bhakta. Por ejemplo, vemos como, por ejemplo, una vez Roma Harsan estaba dando, ¿no? Impartiendo conocimiento a los Bhaktas y Baladev Prabhu vino en ese momento y nos ayudó para darle gracias, ofrecerle un sitio y finalmente Balaram con una brizna de hierba lo mató, ¿no? Mostrarse iracundo, o sea, con Vaisnava vemos, por ejemplo, Durvasa es el caso con Ambaris Maharaj. No sentir felicidad al verlo. O sea, un Vaisnava viene de un viaje, por ejemplo, vuelve y no alegrarse, ¿no? Eh, Pegar a un Vaisnava, por ejemplo, Yagai Madai, ¿no? Como Madai tira esa piedra a Nityananda Prabhu y le abre la cabeza, ¿no? Entonces, o sea, cuando uno comete este tipo de ofensas, o sea, automáticamente la posición de uno queda degradada, uno se degrada, ¿no? Pero no solo se degrada, sino que incluso retrocede, o sea, retrocede a un lugar todavía anterior al lugar que uno vino, ¿no? Pero bueno, entonces hay también que entender algo, ¿no? O sea, en realidad, ¿quién es un Vaisnava? Eso hay que entenderlo bien. O sea, un Vaisnava, o sea, Kanaka Kamini, Pratista Bhagini, Chariyache, Yare Seito Vaisnava. O sea, un Vaisnava, un Bhakta, un sadhu es aquel que está libre de Kanaka Kamini, Pratista Bhagini. Kanaka, o sea, ese deseo por la avaricia, la codicia, por la riqueza. Kanaka Kamini está libre de toda la lujuria sensual, ya no, o sea, todo tipo de de deseo sensual, y Pratista Vagini, y el deseo por la fama, ¿no? Del deseo que es como un tigre de los fuertes por la fama, ¿no? Por la pratista. O sea, una persona que está libre de todo eso, ese es un Vaisnava, ¿no? Dice, Krishna se tomar, Krishna dite para tomar a Saka Tiache, Amito Kangala, Krishna, Krishna Boli, Daita va Pache Pache, ¿no? Eso está en la canción, ¿no? ¿Quién es un Vaisnava? Un Vaisnava es aquel que tiene a Krishna en su corazón, ¿no? O sea, un Vaisnava Sarva Utam Hinakanima, Hinakanima, Sarva Utam Hinakarimane. Es decir, un Vaisnava es aquella persona que está, digamos, en el grado más alto, pero
digamos, se muestra como el más caído, como el más bajo, ¿no? Como una persona bien simple, bien humilde, ¿no? O sea, un Mahabharata, como decía, ¿no? Mahaprabhu decía, ¿no? O sea, un Vaisnava, un Mahabhagavat es aquel que tan solo con su presencia hace cantar a los demás, ¿no? Eso es un Uttam Vaisnava. Entonces, claro, o sea, uno puede pensar, bueno, o sea, o sea, hay que poner énfasis en no ofender a un Vaisnava, un Mahabhagavat, pero con los demás sí que se puede, ¿no? O sea, hay muchísimos bhaktas que no están en ese nivel, entonces no hay problema con ofender a esta gente, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, Rupa Goswami, ¿no? En el Upasamrita dice muy claro, ¿no? Que o sea, el estándar de un Vaisnava, o sea, el estándar, digamos, más bajo de un Vaisnava es lo que dice Rupa Goswami, ¿no? Krishneti yasya girim tan manasadrita diksati te chana. Krishneti bueno, es la Krishneti yasya girim tan manasadrita. Esa, o sea, un canista dikari, un bhakta digamos, el principiante, ¿no? Neófito, o sea, debe ser aceptado en la familia, ¿no? En la familia de Krishna, ¿no? En la familia de todos los Vaisnavas, si tan solo pronuncia el nombre de Krishna. O sea, ese es todo el requerimiento para convertirse en un kanista dikari. O sea, ese es un kanista dikari. Y un madhyama dikari es aquel que ya sí tiene conocimiento de las sastras, digamos, hace un servicio devocional acorde a los principios, distingue entre un madhyam, un uttam, o sea, es una plataforma intermedia y obviamente pues, quedar respeto. Y un Uttam Bhagavat es aquel que ya hace un vayan exclusivo de Sri Radhakrishna. Entonces, o sea, ya o sea, incluido un devoto neófito, o sea, no se debe, digamos, no se le debe ofender. Obviamente, claro, la ofensa, el resultado de la ofensa no va a ser igual, ¿no? O sea, pero hay que hay que considerarlos como, digamos, eh, como familia Vaisnava, familia de Krishna, y por lo tanto en la mente se les debe respetar, ¿no? Y bueno, o sea, esto es lo que dicen las sastras, ¿no? Pero en realidad, o sea, nosotros, ya si lo miramos por nuestra experiencia propia, o sea, vemos que muchas veces hemos cometido ofensas contra otros bhaktas de nuestro mismo nivel o incluso menos, o sea, con gente que ha venido después de nosotros y vemos que si cometemos una ofensa, que hay un resultado y que todo ese bhakti se para, todo ese gusto por cantar se para, ¿no? Es más, uno quiere, o sea, el interés por todo lo material empieza a tomar fuerza, a desarrollarse, ¿no? O sea, que eso es algo que nosotros, cada uno de nosotros hemos tenido que experimentar, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera ofensa, ¿no? Criticar a los bhaktas, a los sadhus, a los vaisnavas, ¿no? A los santos, ¿no? Ya sea, o sea, de cualquier grado, ¿no? Bueno, continuamos, ¿no? La segunda, considerar el nombre, cualidades y otros atributos de Shiva ser independientes de Vishnu. Esto es importante porque, como vimos la semana pasada, todo el lila de Daxa y Shiva era precisamente para señalar este punto, ¿no? O sea, que Shiva no es independiente de Vishnu. Todas las cualidades, todas las cualidades, las virtudes, de Shiva están siempre relacionadas con Vishnu, ¿no? O sea, no hay nada independiente en Shiva. O sea, Shiva es Vishnu mismo, digamos, enredado, eh, digamos, en la energía material, ¿no? Tratando con la energía material. De hecho, no hay una eslogan que dice Vaisnavanam Yata Shambho. O sea, Shambho es Shiva. O sea, el mejor de los Vaisnavas es Shiva. Lo que pasa es que es confuso porque Shiva, digamos, es esa personalidad que se encarga
de lo más caído de este mundo, o sea, de todas esas personas que están en la modalidad de la ignorancia, eh, en una ignorancia bien, bien oscura. La única persona que se encarga de levantar a toda esa gente poco a poco es Shiva. Por eso es tan auspicioso. Shiva significa auspicioso, ¿no? O sea, y si no es por él, pues todas esas personas no hay remedio para ellas, ¿no? Bueno, la tercera, ¿no? Eh, no respetar a Sri Guru, ¿no? Y esta es una de las ofensas más grandes, ¿no? Esto no es una ofensa menor, ¿no? Esto, o sea, una ofensa al guru inmediatamente detiene el avance espiritual, ¿no? Y no solo eso, como digo, sino retroceso, o sea, uno vuelve mucho más atrás, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por razones obvias, ¿no? O sea, Guru es quien nos conecta con Krishna, ¿no? Guru es el representante de Krishna, ¿no? Guru es la raíz de la vida espiritual, de nuestra vida espiritual sin Guru no es posible, o sea, es en, en los Vedas, ¿no? En las sastras lo dicen una y otra vez, ¿no? Ya sea prasada, Bhagavad prasada, ¿no? O sea, sin la misericordia del Guru no hay avance, ¿no? Entonces, bueno, o sea, respetar, o sea, no respetar al seguro. Y muchas veces, o sea, vemos que, o sea, externamente todos tenemos un comportamiento correcto con Gurudev, nos damos reverencias, o sea, tenemos un tono de voz adecuado, tratamos de servir, ¿no? En todo lo que podemos, pero muchas veces vemos que estas ofensas son un tanto sutiles, ¿no? Eh, Más bien ocurren en el interior, en la mente, ¿no? No las hacemos visibles, ¿no? Son difíciles de detectar por los demás, ¿no? Nosotros sí las detectamos, pero no son visibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desobedecer las instrucciones del maestro espiritual, ¿no? O sea, el maestro dice una cosa, nosotros hacemos otra, ¿no? Eso es algo como bastante común, ¿no? Eso sí, no decimos nada, pero lo hacemos, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de eso, ¿no? Eh, o, por ejemplo, minimizar las enseñanzas del Siguru, ¿no? Eh, no es tan, digamos, importante lo que dice Siguru o es más bien simbólico, cosas así, ¿no? Por ejemplo, pensar que uno sabe más que el maestro espiritual, ¿no? Eso también se puede dar, ¿no? Em, por ejemplo, tolerar críticas al maestro espiritual, ¿no? Que eso, bueno, muchas veces, ¿no? Debido a peleas entre bhaktas, esto pasa, ¿no? Por ejemplo, verlo como una persona mundana, ¿no? O sea, no ver su categoría, su dedicación, su fe, ¿no? Entonces, estos son más bien sutiles, eh, o sea, no son visibles, son más bien ofensas internas, pero están ahí, eh, el maestro espiritual está siempre alineado con las sastras, con los sadhus, con los Vaishnavas, ¿no? Por ejemplo, em, dice, ¿no? La shloka dice, Tasmat gurum prapadita que Jesús sería utamam sarde parecha nisnatam brahmani upasmasaya. Uno tiene que entender también que el maestro espiritual, el guru tiene tres cualidades, ¿no? Guru prapadita, ¿no? Sabde pare, o sea, él ha realizado las sastras completamente, o sea, puede explicar las sastras perfectamente, puede responder todas las preguntas, ¿no? Pare significa que ha realizado a Bhagwan. O sea, está totalmente refugiado en Bhagwan, pero ya no solo Bhagwan,
digamos, Bhagwan en su forma de Paramatma, sino en la forma, en la forma más sublime de Bhagwan, que es Radha Krishna, ¿no? Param Brahma, ¿no? Sabde Parechani Brahmani Upasamastami. Y para quien la existencia material no tiene ningún encanto, Maya no tiene ningún encanto para el maestro espiritual. Entonces, hay un montón de ejemplos en las sastras, ¿no? De cómo es el comportamiento del maestro espiritual, ¿no? O sea, en el Chaitanya Charitamrita, en el Bhagavatam, Ramayana, ¿no? O sea, podemos ver un montón de ejemplos de cómo un sadhu se comporta, ¿no? O sea, Madhusudana Maharaj decía que hasta que un sadhu no adopta el comportamiento de un sadhu, no es un sadhu completo. O sea, la persona debe adoptar ese comportamiento. No vale solo con saberlo, no vale solo con hablar las cualidades, sí. A menos que uno los adopte y los practique, no se puede decir que sea un sadhu completo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay una sloka también, ¿no? Que dice Acharya Mambi Anyam Navamani Krichi Namarte Abhulya Suyeta Sarvadeva Mayuru. O sea, el maestro espiritual no es una persona ordinaria. O sea, todos los saktis de los devas están en el maestro espiritual. Acharya Mambi Anyam, el Acharya no es diferente de mí. Entonces, si uno quiere bhakti, si queremos bhakti, si queremos entender cuál es la verdad suprema en este mundo, la verdad trascendental, uno debe ir a un maestro espiritual, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Tadvidi pranipatena pariprasnase vaya, ¿no? Si uno quiere entender esta verdad, uno debe acercarse a aquellos que han visto esa verdad, ¿no? Debe servirles, debe respetar, debe, digamos, respetar una actitud humilde y debe servirles, ¿no? O sea, ya Krishna mismo está hablando de que uno debe respetar, ¿no? Uno debe ser humilde con el maestro espiritual. Entonces, como digo, o sea, no respetar al maestro espiritual no es una ofensa menor, es quizá la más grave de todas. Entonces hay que tener ahí mucha atención, sobre todo a lo que acabamos a todas esas ofensas sutiles, ¿no? O sea, el maestro dice algo, yo no lo hago, me creo que sé más que el maestro. O sea, el maestro es, no, una persona ordinaria, ¿no? Claro, estamos hablando obviamente de un Mahabharata, ¿no? O sea, bueno. La siguiente, número 4, criticar las escrituras védicas, criticar las sastras, ¿no? Y también no es una ofensa menor porque las sastras se consideran ser la madre, ser una madre, ¿no? Y es esa madre que indica dónde está el padre, ¿no? O sea, si alguien, o sea, ¿quién es tu padre? O sea, eso solo lo puede decir tu madre, ¿no? Tu madre es quien da la confirmación de realmente quién es tu padre, ¿no? Tú puedes haber creído que tu padre fue esa persona, pero hasta que tu madre no lo confirma, pues no se puede, digamos, asegurar, ¿no? Porque siempre puede haber sorpresa, ¿no? Cuando uno es ya mayor, le llega la información de que, oh, hijo mío, resulta ser que tu padre no es tu padre, que quien tú creas que tu padre no es tu padre. Entonces, las astras, ¿no? Nos indican quién es nuestro padre, ¿no? Entonces, criticar las astras, ¿no? Es como criticar, ¿no? Es como morder, ¿no? La mano de quien te da de comer, ¿no? Y eso es algo eh, muy grave, ¿no? Las astras lo que hacen es tratar de ayudarnos, de sacarnos de la ignorancia, ¿no? De llevarnos a Krishna. Y si estamos criticando, pues es lo mismo que dar, que comer, ¿no? O sea, perdón, que morder, ¿no? A quien nos da de comer, ¿no? Decía la Soka, Sastra Yonituat Semambaya. Uno debería ver la vida, entender la realidad que tenemos delante a través de las sastras, de los principios de las sastras. ¿No? Y Krishna decía en el Gita, ¿no? Oye, sastra vidim utsya vartante kamacharataha na sastidim avanuti na sukam na paramgatim, ¿no?
Yesastra Vidim Utshriya, ¿no? Si uno, digamos, lleva, o sea, si uno abandona su práctica espiritual, si uno abandona, si uno abandona las reglas de las sastras, sastra vidim significa reglas, ya sastra vidim, utshriya, abandonar, vartante kama charataha, simplemente debido a los deseos materiales de uno, uno no alcanza eh, la felicidad y uno no alcanza el supremo destino. O sea, abandonar la sastra tiene un coste muy grande, ¿no? Como decía Brahma en una shloka en el Bhagavatam, decía que por lo general la gente se emplea en actividades estúpidas y en actividades que no tienen ningún beneficio para ellas mismas, ¿no? O sea, totalmente, digamos, ignorando las instrucciones que Krishna da para su beneficio, ¿no? Entonces Brahma decía, mientras esas actividades estúpidas de las jivas condicionadas continúen, todos sus planes de vida serán destruidos. O sea, todos los planes de vida, de felicidad que las jivas tienen, ¿no? En este mundo, queda todo destruido, ¿no? Entonces, y eso es el resultado de, digamos, no seguir las astras, ¿no? Y qué decir de criticar las astras, ¿no? Aún así, ¿no? Ya incluso, ya en el Bhakti, ¿no? Si uno no sigue las astras, o sea, el Bhakti que uno pueda estar haciendo puede ser también toda una desviación, ¿no? ¿No? Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidindida Kantiki Hare Bhakti Upataya y Bhakti. O sea, Bhakti que no va acorde a las astras, a los Shrutis, Smritis Puranas, ¿no? Debe ser considerado especulación, ¿no? Y solo causa perturbación en la sociedad, ¿no? Y de ahí parten todas las apasampradayas, ¿no? Esas 32 apasampradayas que Bhaktivinoda Thakur nombra, ¿no? Que pese a que ellos, digamos, están en el camino del Bhakti, o sea, ellos respetan a Mahaprabhu, a Krishna, ¿no? Pero aún así, al no tener, al no respetar las astras, no tenerlas en cuenta, pues todo lo que hacen es que queda únicamente en especulación, ¿no? Y finalmente es perturbación, ¿no? Bueno, eso es no criticar las escrituras védicas, ¿vale? Continuamos. Número 5. Considerar las alabanzas de las escrituras sobre el Nam ser elogios. O sea, vemos que el Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita hablan, ¿no? Ensalzan, ¿no? Alaban mucho el poder del nombre de Krishna, de Bhagwan, ¿no? Entonces, pensar que son simplemente exageraciones o que son elogios poéticos. O sea, no creer que el Nam tiene el poder de destruir todas las transgresiones, todos los pecados, que es solo para dar motivación, que es algo simbólico, todo eso es una ofensa, ¿no? Se considera una aparado, ¿no? Porque eso denota sobre todo falta de fe, ¿no? Una vez Mahaprabhu estaba reunido con sus discípulos, les estaba dando una clase, estaba digamos, alabando el nombre de Krishna, ¿no? Glorificando el nombre de Krishna. Entonces, hay un estudiante que le dice que, bueno, que toda esa alabanza es simplemente simbólica, que eso no puede ser real, que eso es solo para motivar a la gente para que cante y tal. Entonces Mahaprabhu, al escuchar eso, se tapó los oídos y directamente se fue al Ganges y se bañó con ropa, ¿no? Entonces, eso es una parada. O sea, una cosa es que, o sea, la falta de fe lo que hace es, digamos, crearnos la duda, ¿no? O sea, no es verdad, no es verdad. O sea, no tenemos esa fuerza para creer en ese principio del Nam, ¿no?
Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? De hecho, hay, o sea, las sastras dicen, ¿no? O sea, hay un montón de alabanzas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Krishna Nama Mahamantrera Eita Swabha Jai Jape Tara Krishna Upayayeva. Dice, tan solo por cantar el Mahamantra, esto está en el Chaitanya Charitamrita. El resultado de cantar el Mahamantra es que uno desarrolla Bhav, ¿no? Harinam, Harinama, Harinamaiva Kevalam, Karunasti, Vanasti, Vanasti Gatir, Anyata, ¿no? En Kali Yuga, la única manera de alcanzar la perfección espiritual es a través del nombre, ¿no? Y bueno, o sea, el Bhagavatam termina, dice, la última sloka del Bhagavatam, ¿no? Como es Nam Samkirtanam, Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranamolka Samastam Namami Harim, para todas las glorias al nombre de Sri Hari, ¿no? Que elimina todas las reacciones pecaminosas que uno viene acumulando de muchas vidas y por ende y como resultado se elimina todo el sufrimiento, ¿no? Entonces, o sea, como estas hay, digamos, cantidad de más alabanzas, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? O sea, la duda es como Krishna dice en el Gita, ¿no? La duda es el peor enemigo del ser humano, ¿no? Cuando surge la duda, se termina la firmeza, ¿no? Eh, tu camino, ¿no? Es decir, o sea, alguien podría decir, ¿no? Por ejemplo, o sea, si fuera verdad todo eso, pues ya nos habríamos liberado, ¿no? Pero en realidad todo depende de la condición de la persona, todo depende de la condición del corazón de la persona, ¿no? O sea, qué tipo de canto hacemos, ya sea Namapara, Namavas o Sudanam, o sea, eso indica el estado de nuestro corazón, ¿no? O sea, el nombre tiene ese poder. Lo que pasa es que nuestro estado de Namapara, pues no lo podemos experimentar, ¿no? O sea, ese sería el entendimiento correcto, ¿no? O sea, nuestra incapacidad no nos permite experimentar el poder del Nam, ¿no? Entonces, eso, o sea, considerar las alabanzas de las escrituras ser elogios es una ofensa, ¿no? Porque uno lo que hace es minimizar las escrituras, ¿no? Bueno, continuamos. Número 6. Especular y desorientar los significados del Nam, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Inventar significados simbólicos sin base en las astras, ¿no? O guru o Vaisnavas, ¿no? O sea, inventarnos simplemente, especular, inventarnos significados. O sea, por ejemplo, reducir el nombre a algo no sé, material o psicológico, etcétera. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, el Harinam es, digamos, una manera de sentirse en paz, es una forma de relajación y de obtener paz, ¿no? Por ejemplo, los mayas dicen, bueno, es que Cristo tiene nombre, Cristo no tiene forma, por lo tanto, o sea, el nombre es imaginario, o sea, en realidad el nombre no existe, no puede existir, ¿no? Entonces, toda esta especulación lo que hace es romper la conexión con el NAM. O sea, no hay conexión con el NAM, ¿no? Porque, o sea, finalmente, o sea, hay una sloka, ¿no? Creo que es el Chaitanya Charitamrita, una de las más importantes, ¿no? Nam Chintamani Krishna Chaitanya Rasvi Raha Purna Sudo Nitya Mukto Avinato Nama Namino. Nam Chintamani Krishna es el nombre de Krishna, es como un árbol de los deseos que concede cualquier deseo, ¿no? Nam Chaitanya Ras es puro ras trascendental, ¿no? Felicidad trascendental. Purna Sudo Nitya Mukto es completamente puro y está completamente liberado. Significa que no pertenece a, a este mundo material, ¿no?
Y lo más importante, Abhinatvam Namanamino. O sea, no hay diferencia entre el nombre y Krishna. O sea, si realmente queremos una experiencia con Krishna, o sea, eso se logra en Kali Yuga a través de cantar su nombre, ¿no? Solamente esto, o sea, solamente entender que no hay diferencia entre Krishna y su nombre, eso es el éxito de nuestra vida. O sea, si entendemos eso realmente 100%, nuestra vida es un éxito, ¿no? Bueno, continuamos. 7. Cometer actividades pecaminosas bajo el poder del Nam, ¿no? Y esta es otra también de las importantes, ¿no? Es decir, o sea, uno, por lo menos teóricamente, entiende que el nombre es poderoso y que simplemente, pues por decirlo, por pronunciarla, pues todas las faltas son destruidas, son eliminadas, ¿no? Entonces uno fácilmente puede caer, ¿no? Y decir, bueno, o sea, puedo pecar, puedo transgredir, puedo hacer lo que quiera porque el nombre limpia, el nombre purifica, ¿no? Pero eso en realidad, eso no es tan inocente, eso es cálculo, eso es premeditación, ¿no? Eso es intención de pecar, ¿no? Eso es ya abuso, ¿no? Entonces, es como, o sea, el NAM entonces se convierte en la herramienta para poder pecar, ¿no? Para poder transgredir, poder ofender, ¿no? El NAM lo limpia todo, ¿no? Pero eso es una también ofensa, se puede decir que grave, ¿no? Entonces, Maharaj daba el ejemplo, ¿no? De que un poco nuestro caso, ¿no? En el nada para es que es como el elefante se baña en el lago, se limpia todo, sale del agua y lo primero que hace es echarse tierra encima, ¿no? Entonces, echarse esa tierra encima es como es pecar, ¿no? Es transgredir, ¿no? Después de nuevo a bañarse, a tirarse tierra encima, a bañarse, a tirarse tierra. Entonces, ese es el ciclo que hay que evitar. Uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? Y tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, sí, la Viswanath Chakravarti hablaba de dos tipos de pecadores, ¿no? El consciente y el, digamos, el inconsciente, ¿no? O el simple, ¿no? O el débil, ¿no? Entonces, el débil, por ejemplo, lo que hace, o sea, él, digamos, cae, o sea, peca, transgrede, pero sin querer, ¿no? Eh, y se arrepiente. Se arrepiente, no quiere hacerlo, pero las anartas le fuerzan a cometer esa falta, ¿no? Pero bueno, se arrepiente y poco a poco, pues va mejorando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, no, Prabhupada decía, ¿no? Que, o sea, esa persona, o sea, está luchando, ¿no? Está luchando, está en el proceso, o sea, si cae, bueno, si cae y se arrepiente, bueno, pues es parte del proceso, no es algo tan grave, ¿no? O sea, a través de ese arrepentimiento uno se purifica, eso es parte del proceso también, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro, el pecador, el astuto, el que es consciente, ¿no? El que calcula, o sea, dice, bueno, yo peco porque o sea, el NAM limpia, ¿no? Y de esta manera, pues con eso queda todo resuelto, ¿no? Pero Prabhupada decía, ¿no? Que, o sea, quien justifica esa transgresión, eh, digamos, con el NAM, siendo consciente de eso, eso es ya un problema serio, eso es ya una ofensa grave, ¿no? O sea, eso ya no es algo, eso ya está fuera del proceso, ¿no? Entonces, ese tipo de transgresión es la que hay que, eh, en la que hay que, digamos, identificar y corregir, ¿no? Porque muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Incluso, o sea, ya con el tiempo uno un poco puede pensar, bueno, no es tan grave, o sea, no pasa nada, tal. Y automáticamente claro, uno ha descubierto el poder del NAM, uno sabe que realmente es verdad, o sea, si uno lleva un canto continuo, efectivamente, o sea, uno después de un tiempo se va a sentir mucho mejor, más limpio, más puro, o sea, la conciencia va arriba, ¿no? Entonces, caer en eso
puede ser fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que identificar también, ¿no? O sea, no dejar, no dejar, no dejarse caer en esa ofensa, ¿no? Ok, bueno, eso sería canto número, perdón, 7, ofensa número 7, o sea, cometer ofensas bajo el poder del Nam. 8, ¿no? 8, igualizar el Nam con rituales auspiciosos, karma kanda, etcétera, ¿no? O sea, el nombre no es igual a cualquier ritual tipo karma kanda, ya sean sacrificios de fuego, ya sean, ¿no? Los cantidad de tipos de sacrificios o austeridades que se recomiendan en los Vedas, ¿no? ¿No? En el Gita, ¿no? Guru hablaba de 5 tipos de yagyas, ¿no? O sea, yagya significa sacrificio, ¿no? Pues decía Brahma Yagya. Brahma Yagya es dar instrucciones a los discípulos. Se considera un sacrificio también, ¿no? Pitra Yagya, ¿no? O sea, ofrecer boga o prasad a los antepasados. También es un sacrificio, ¿no? Deva Yagya, ofrecer también comida, objetos a los devas, ¿no? Bhuta Yagya, a todas las entidades vivientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Vrindavan vemos como todas las mañanas la gente les lleva a los animales, les lleva pan, les lleva dal, les lleva arroz, les lleva todo tipo, alimentan a todos, a los perros, a los monos, a los pájaros, incluso los hay que van con la moto y llevan un saco grande, ¿no? Y a todos los animales les dan de comer, ¿no? Eso también es un yagya, ¿no? Se llama, y por eso uno pues recibe, digamos, créditos piadosos, ¿no? Luego hay otro, Ney Yagya, que es recibir a los invitados correctamente, ¿no? Atiti Deva Baba, ¿no? O sea, considerar a los invitados ser incluso Dios mismo, ¿no? Y eso es importante porque en la cultura védica el nivel, o sea, se considera mucho al invitado. O sea, al invitado se le debe tratar bien, se le debe, digamos, ofrecer las facilidades que se pueda, siempre buenas palabras, un asiento, ¿no? Y se considera un yagya, ¿no? Y no hacerlo también hay, ¿no? Había una, ¿cómo era? O sea, no hacerlo, hay, había un tipo de infierno, o sea, para aquellos que no recibían bien a sus invitados, había un tipo de infierno, ¿no? Que les hacía, o sea, tenían que sufrir por ello, ¿no? Bueno, hay muchas yagyas, ¿no? Que se hacen, ¿no? O sea, todo en realidad en la cultura védica está regulado por las yagyas. Entonces, un yagya, por lo tanto, tiene un resultado. Y finalmente está el Sankirtan Yagya, ¿no? Que es el Yagya que vino a establecer Mahaprabhu, ¿no? El Yuga Dharma, que es el canto en congregación del nombre de Krishna, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, Cheto Darpanam, Arjanam, Baba, Mahadavagni, Nirvapanam, ¿no? Sería Kairavachandrika, Vitanam, Vidya, Padu, Varjanam, Adam, Anandam, Budi, Vardhanam, Pratipadam, Purnam, Ripsanam, Sarva, Atmasnapanam, Param, Vijate Sri Krishna Sankirtanam, ¿no? O sea, aquí Mahaprabhu en la primera esloka del Siksastaka habla o sea, nos da un atisbo, ¿no? De todos los beneficios que hay por cantar el nombre, ¿no? O sea, Cheto Darpanam, Arjanam, o sea, el nombre de Krishna limpia el espejo del corazón, ¿no? Le libera a uno de la existencia material. Eh, Seya Kairava Chandrika Vitranam, ¿no? O sea, abre el loto del corazón, ¿no? Eso significa, digamos, la relación con Krishna empieza, ¿no? O sea, es como los rayos de luna que abren ese loto, ¿no? Hablando como es Vidya Padu Jivanam, viene el conocimiento, ¿no? O sea, de que somos sirvientes de Krishna finalmente, ¿no? O sea, esto también, o sea, esta palabra, ¿no? Krishna das, ¿no? O sea, entender realmente que somos sirvientes de Krishna, esto es conocimiento absoluto, conocimiento puro, o sea, no hay conocimiento superior a estas 3 palabras. O sea, somos
Jivera Sarupaja Krishnera Nityada. Somos eternos sirvientes de Krishna. Si entendemos esto, solo estas tres palabras, nuestra vida es un éxito. O sea, nosotros alcanzamos prema ya, al momento. ¿Sabes? Solamente eso. Pues, despierta ese conocimiento, ¿no? Anandan Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita O sea, se sumerge uno, o sea, el canto del nombre de Krishna sumerge a uno en un océano de felicidad, ¿no? Y continuamente le hace a uno probar diferentes tipos de ras, ¿no? Por lo tanto, la existencia de uno queda, digamos, purificada a través del canto del nombre de Krishna, a través de la felicidad, ¿no? Queda ese canto, ¿no? ¿No? Krishna decía en el Gita, ¿no? Maharsinam Briguraham Giram Asmi Ekam Aksaram Yagya Japa Yagyosmi Stavaranam Himalaya. Dice, o sea, de entre todos los sadhus, munis, yo soy Brigu, de todas las sílabas soy el Om, y de todos los sacrificios, de todos los yagyas, Japa Yagyo Smi, Japa, ¿no? La Japa, Yagya, el sacrificio, Smi, de todos los sacrificios yo soy el Japa. O sea, el mismo sacrificio, el mismo yagya de cantar el nombre de Krishna es Krishna mismo. Y de todo lo firme yo soy las Himalayas, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es poca cosa. O sea, el Nam, o sea, el Nam no es poca cosa, es, o sea, como, o sea, Mahaprabhu, la deidad de Mahaprabhu está así, con un brazo arriba y con el otro abajo. Lo más grande, lo mejor, lo más de lo más, y el otro brazo hacia abajo, a lo más bajo de lo bajo. Entonces, es un concepto, ¿no? Que hay que estudiarlo, hay que meditarlo mucho, hay que entenderlo, pero finalmente uno tiene que darle la posición que tiene el NAM, ¿no? O sea, el NAM no tiene nada que ver con ningún yagya mundano, ¿no? Muchos de los yagyas mundanos están dirigidos a obtener facilidades materiales, ¿no? Y eso es lo que en el Bhakti no se desea, ¿no? O sea, poner a ese nivel el nombre de Krishna se considera una parada. Bueno, 9, instruir a personas carentes de fe sobre el Nam. No, esto también es importante, o sea, porque, es decir, no significa no predicar, ¿no? Pero significa, digamos, no forzar algo puro, algo trascendental, sí, o sea, puro, trascendental, a alguien que, digamos, se está burlando o que no lo respeta, ¿no? Eso sería una ofensa también. O sea, cuando nota eso en la prédica se nota mucho también, cuando estamos fuera predicando, ¿no? En la calle, como hay mucha gente que tiene esa actitud de no respeto, de burla, ¿no? Estos que se meten aquí, ¿no? Lo mismo. Entonces, claro, instruir a este tipo de personas se considera una ofensa. O sea, el Bhakta tiene que tener esa inteligencia para saber a quién dar y a quién no dar, ¿no? ¿No? Y de hecho, Krishna dice en el Gita, ¿no? O sea, al final del Gita, ¿no? Después de haber hablado todo ese conocimiento, Arjuna dice, no se debe dar ese conocimiento a quien no tiene fe, a quien es averso a mí, a quien no lleva una vida austera, a quien no respeta a Krishna, ¿no? Pues con el Nam igual, ¿no? Es decir, uno tiene que ver siempre la receptividad, ¿no? O sea, incluso muchas veces, o sea, por ejemplo, en temas de Ras, hablando de pasatiempos de Radha y Krishna, o sea, no se puede hablar estos temas confidenciales a gente que no tiene todavía una fe suficiente, ¿no? A incrédulos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso hay que ver también el adicar de la persona, ¿no? O sea, cómo es la receptividad, ¿no? Entonces, allá donde la ignorancia gobierna, donde la ignorancia está presente, ¿no? Muchas veces sería estúpido ser inteligente, tratar de dar conceptos grandes, ¿no? A estúpidos, ¿no? Un poco lo que decía Jesús, ¿no? O sea, es como echarle perlas a los cerdos, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer esos cerdos con esas perlas? Nada más que pisotearlas y defecar encima de ellas, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, también, imagínense.
se van a una grada de fútbol, a un estadio de fútbol, están ahí en la grada, que en la grada solo se escuchan improperios y agravios a los insultos a los futbolistas, al árbitro, ¿no? O sea, he estado dos veces en dos estadios, ¿no? Y, y fue horrible, o sea, porque una vez fue en el Camp Nou, el campo de Barcelona, jugaba el Barcelona contra el Manchester y ya, estuve solo como 40 minutos así, pero fueron 40 minutos de escuchar barbaridades, pero a lo bestia, o sea, horrible, horrible, horrible. Entonces, imagínense un ambiente así y tratar de predicar ahí, tratar de hablar de Krishna en ese ambiente, ¿no? Eso sería completamente estúpido, ¿no? Pues poco. eh, Esa es la situación, ¿no? O sea, a los incrédulos, a los que no tienen fe, o sea, hablar de estos temas no es ni siquiera bueno para ellos porque se van a burlar más. Entonces, y no es bueno para ellos ni para nosotros, ¿no? Es una ofensa. Entonces, eso hay que evitarlo, ¿no? Como digo, hay que ver siempre la receptividad, ¿no? Bueno, y ya la última, bueno, perdón, no tener fe y afecto en el Nam después de haber escuchado sus glorias. O sea, después de haber escuchado todas las alabanzas, después de haber leído las escrituras, eh, no desarrollar un poquito de fe como mínimo, se considera también otra ofensa, ¿no? Y eso se debe sobre todo a los apegos materiales o a otras ofensas, ¿no? O sea, falta de fe, falta de ruchi, ¿no? Eso hace que la persona pues no pueda, digamos, aceptar, ¿no? No decía, hay una sloka que decía, no, Krishna dice en la Gita, "Asradaya hutam datam tapasta tam kritam chayat asad partauchate napetya niya". Bueno, decía que, o sea, cualquier asradaya hutam, cualquier sacrificio, austeridad o caridad que uno haga, si se hace sin fe, no tiene ningún resultado. O sea, no da resultados, ¿no? Entonces, uno debe tomar el NAM con fe, ¿no? Con fe, con convicción, ¿no? Entendiendo el Siddhanta del NAM, ¿no? Como decía Mahaprabhu, ¿no? La segunda esloka del Siksastaka, ¿no? Nam nam akari bahudani yasaro satkista tarpidani amitasmane kala etadrisitava kripa bhagavama virudevam idisahya janina nuraga. O sea, a pesar de que el nombre de Krishna es tan misericordioso que no contempla reglas ni de tiempo ni de lugar, ¿no? O sea, en los sacrificios hay cantidad de reglas que hay que seguir para hacer un sacrificio, ingredientes, la pureza del brahmana, muchísimas cosas, el tiempo. Pues el Nobel no tiene no toma ninguna consideración sobre este tipo de reglas, pero mi mala fortuna es tal que aún así, siendo todo tan fácil, no siento ningún tipo de atracción por cantar el nombre de Cristo, ¿no? Eso se llama Durvalya, ¿no? Mala fortuna, ¿no? No, bueno, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿cómo era esta es loca? Srada Sabde Viswas Kahe Surya Necha Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Krita Hai. Sabde, o sea, fe significa, la fe trascendental significa cuando uno tiene la convicción de simplemente por hacer las ramas del Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vismaranam, eh, simplemente por hacer estas ramas está todo ya resuelto, no hay nada que hacer, no hay nada que conseguir, todos los deseos están ya satisfechos, ¿no? Simplemente por hacer estas actividades se alcanza todo, ¿no? Entonces hay, como vemos, ¿no? O sea, hay un montón de, de alabanzas del nombre, ¿no? Pero finalmente, o sea, esa falta de fe es, yo creo que la falta principal
en la humanidad, en todos nosotros, ¿no? Por eso Srada en realidad, o sea, hay dos tipos de Srada, o sea, Srada mundana y la Srada trascendental, ¿no? La Srada mundana, pues es fe en todo lo mundano, ¿no? Pero aún así Srada, o sea, ya en sí la palabra, o sea, significa fe, pero es una fe todavía débil, no es una fe todavía sólida, firme, ¿no? Sólida, firme significa nista, cuando ya no hay, ya hemos pasado las anartas y uno está totalmente fijo en la sadhana del bhakti, ya nada ni nadie puede mover a uno del camino del bhakti, ¿no? Eso es nista, ¿no? Que hay una diferencia, ¿no? Pero por lo menos hace falta ese mínimo de fe, esa fe débil para empezar el proceso. O sea, si eso mínimo no existe, es imposible entrar en el camino del bhakti, ¿no? Y bueno, o sea, finalmente, o sea, hay, por ejemplo, en el canto 6 del Bhagavatam, eh, cuando Ayamil está escuchando a los Vishnudutas están hablando sobre las glorias del Nam, ¿no? O sea, Ayamil, o sea, por cantar ese Namavas, ¿no? Accidentalmente pronunciar el nombre de Narayan, pero al ser Namavas, ¿no? Ese Namavas tuvo la fuerza suficiente para que los Vishnudutas vinieran y le salvaran, ¿no? De los Yamadutas. Entonces, hay todo un debate, ¿no? Sobre el Nam, ¿no? Sobre la fuerza del Nam. Y finalmente los Vishnudutas, o sea, dicen que cuando una persona, digamos, o sea, cuando una persona ha cometido ya las peores ofensas, lo peor que se pueda cometer en este mundo, ¿no? O sea, ya matar a un brahmana, matar a una vaca, matar al padre, matar a la madre, matar al maestro espiritual. O sea, ya no hay nada, ya no hay ofensa superior a esa, a la de matar al maestro espiritual. O sea, la única manera, ¿no? De quedar libre de todos esos, de esas ofensas es cantar el nombre de Narayana, cantar el nombre de Bhagwan, o de Krishna, ¿no? Entonces, aún así, o sea, el nombre de Krishna es tan, o sea, es una misericordia inconcebible, pero nuestro condicionamiento, nuestra ignorancia, pues no nos permite verlo, ¿no? Entonces, pese a haber escuchado todo este tipo de información, todavía no tener fe en el NAM, pues también se considera una falta, ¿no? Entonces, o sea, en conclusión, ¿no? Sí, o sea, abandonar esas ofensas, pues nos va a hacer que podamos progresar rápidamente y alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Alcanzar Krishna Bhakti y Krishna Prema. Pero, o sea, estas 10 ofensas nos hacen ver que, o sea, que aún así puede ser que uno se haya refugiado en el nombre y que no haya abandonado esas ofensas. O sea, eso ocurre también. Entonces, cuando esa situación está ahí, entonces la caída es segura. O sea, cuando uno se ha refugiado en el nombre, pero sigue continuando con las ofensas, la caída es segura. Entonces, como decía, ¿no? Bahujan Makari, Bahujan Makari Sadam Kirtan, como Bahujan Makari Shravan Kirtan, Tabu Tanapaya y Krishnapade Premadana. O sea, uno puede, por, digamos, ilimitadas vidas, hasta morir, pero si uno no siente una transformación emocional, no, ese VAB no despierta, no hay emociones devocionales, significa que uno está cometiendo ofensas, ¿no? O sea, esos sentimientos trascendentales son pruebas de que no estamos cometiendo ofensas, si nos vienen. Krishna Namakare, Aparadera Vichar, Krishna Valile, Aparadira Nayavikar, ¿no? O sea, como digo, o sea, el nombre de Krishna es muy misericordioso, pero el nombre de Krishna es Krishna mismo y es plenamente consciente y considera las ofensas, ¿no? Krishna Namakare, Aparadera Vichar, Krishna Valile, Aparadira Nayavikar. Por lo tanto, uno puede estar cantando Mahamantra y si no
Si no se siente nada, si no cae una lágrima, si no hay un sentimiento, significa que estamos cometiendo aparadas. Ahí es cuando sabemos qué tipo de canto estamos haciendo, ¿no? Nana, Namavas o Sudanam, ¿no? Sudanam, o sea, colega sastre, el Sudanam, simplemente por cantar, por decir dos palabras, Hare Krishna, la primera palabra te libera de todas las transgresiones, todas las faltas, y la segunda automáticamente te da Krishna Prem. Ese es el efecto del Sudanam, ¿no? Es el efecto que nosotros no sentimos. Sí. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, sobre todo lo que en esta clase tratamos de entender y de ver es que, o sea, uno debe ser consciente de todas estas ofensas, porque es la única manera de avanzar, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. No sé si tendrán alguna duda, crítica. Haribol. Muchas gracias por la clase, Achutananda. Hare Haribol, Yasumati, Hare Krishna. Hare Krishna. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Em, por ejemplo, en el pasatiempo, bueno, no me lo sé muy bien, este, pero en el pasatiempo donde, bueno, es que no me sé los nombres, donde, em, bueno, se habla de que era un devoto que estaba a punto de romper su Ekadashi, pero entonces vino Mm. no sé, Ambarish creo que Maharaj, un sí, brahmana. Ajá. sí, Y sí. entonces fue que se enojó porque tomó un poco de agua, ¿no? Mhm. Chanamrita. Ajá. Y entonces, pues se supone que, o sea, va con todos con Shiva y hasta creo que, no sé si va también, bueno, Va a lo ver a que, Vishnu y ajá, Vishnu le dice que él no puede hacer nada, que tiene que volver a quien cometió esa ofensa y pedirle perdón. Entonces ahí es cuando exactamente. vuelve a Ambarish Maharaj. Sí. Por ejemplo, ahí en ese caso, o sea, eh, pero también se dice de que cuando uno está cantando el santo nombre, pues se libra de todas las ofensas. Ahí no Ujú. entiendo entonces cuál es o sea, Claro, uno, es o sea, por ambos lados. mm, uno se libera de todas las ofensas mientras, o sea, ese es el efecto del NAM, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros estamos cometiendo NAM a parar, pues las ofensas continúan y esas ofensas tienen un resultado, ¿no? Entonces, por ende, o sea, seguimos cantando, pero no, como dice el eslogan, Bahujan Makari Shravan Kirtan Tau Tanapaya Krishnapade Prema. Podemos seguir cantando, pero no hay sentimientos devocionales, ¿no? O sea, cantamos, repetimos mecánicamente, pero si mecánicamente seguimos cometiendo ofensas, o sea, no hay beneficio, ¿no? Es como el elefante, ¿no? El elefante se baña, cantamos Harinam, salimos fuera y nos echamos tierra encima, cometemos ofensa y otra vez baño. Entonces, ese es ese ciclo interminable de la limpieza y de la ofensa, ¿no? Limpieza, ofensa, limpieza, ofensa. Y eso, el resultado es que no nos permite, pues, eh, que haya ninguna transformación en el corazón, ¿no? Por eso es tan importante, o sea, ser conscientes de estas ofensas y pasar del nama parad, que es el canto en el que estamos, a por lo menos el nama vas, ¿no? O sea, eliminar todas esas ofensas, ¿no? Por eso también es necesario, o sea, estudiar, o sea, uno tiene que entender un poco el Siddhanta del Nam, darle el valor que tiene el Nam para mejorar, ¿no? Su canto, ¿no? O sea, uno tiene también que entender estos principios básicos, ¿no?
sea, el NAM, efectivamente, el NAM da todos los, concede todos los deseos, lo da todo, ¿no? Pero hay una condición, ¿no? Que uno no debe ofender, ¿no? Cuando hay ofensa, todo el proceso se para, se retrasa, ¿no? Maharaj decía, no, o sea, las ofensas no son gratuitas, ¿no? Hay un retraso, ¿no? En alcanzar, ¿no? O sea, en los estadios del Bhakti, ¿no? O sea, Anartha Nivriti, Vayan Kriya, Anartha Nivriti, Nista, Ruchi, o sea, el llegar a la posición de Nista, a esa fe firme, el llegar a tener Ruchi, ¿no? Asakti, todos esos estados, o sea, no los alcanzamos precisamente por cometer áparas, ¿no? Es el único, es lo único que nos jala, ¿no? Lo único que no permite nuestro avance, ¿no? Aparado. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, Muchas gracias. crítica? Muchas gracias, Prabhu, por la clase. Muy útil. Muchísimas gracias. Ok. Haribol, bueno, les digo que esta semana que viene estoy viajando a España. Me voy salgo el martes, os estaré volando todo el día. Entonces, tengo ahí, no sé cómo.